Mucha gente piensa que los diferentes comportamientos entre niños y niñas son innatos, pero la ciencia lo desmiente. Existen, sí, algunas diferencias entre los cerebros de los hombres y las mujeres, que predisponen para ciertas habilidades, pero que no determinan el comportamiento. Algunos padres y madres intentamos educar en igualdad, pero pesa mucho el modelo patriarcal. ¿Quién lo reproduce? Pues la familia, la escuela, la televisión, los juegos, las amistades. Se castiga a quien se sale de las normas de género. Si un chico se muestra muy sensible, será despreciado como niña o maricón, y si a una chica le gusta el fútbol, la tacharán de marimacho. Está bien visto que las niñas puedan expresar sus emociones. Los niños, en cambio, deben ser fuertes y competitivos. No pueden mostrar tristeza, inseguridad o miedo. En consecuencia, cuando llegamos a la edad adulta, los varones no hemos aprendido a reconocer los sentimientos propios ni ajenos. No es que no sintamos, es que no sabemos qué significa lo que sentimos. Esta mutilación emocional nos genera problemas en la relación con la pareja, con los hijos e hijas, con las mujeres, con otros hombres y con nosotros mismos. Estamos inseguros ante las mujeres que saben manejar su mundo afectivo y construir su autonomía. Y como no está permitida la debilidad o el miedo, reaccionamos con violencia y rabia. Empecemos por reconocer cuáles son las emociones básicas. Una es positiva, la alegría. Otra neutra, la sorpresa. Y 4 son negativas: la tristeza, la ira, el asco y el miedo. De estas 6 derivan otras muchas: el placer, el desconcierto, la melancolía, el resentimiento, el desprecio, la ansiedad. Una vez reconocidas, hagamos un ejercicio. Vamos a clasificarlas según la facilidad o dificultad que tenemos para expresarlas. Quizá expresamos con máxima facilidad la alegría. Tal vez tengamos una cierta facilidad para expresar la sorpresa, y que no sea ni fácil ni difícil la expresión del asco. Sabemos que nos cuesta bastante expresar la tristeza o el miedo. Y por último, nos damos cuenta de que casi nunca expresamos la ira. Si hacemos este ejercicio en grupo, podemos reconocer las emociones básicas, la dificultad para expresarlas y las consecuencias que esto tiene en la comunicación con las demás personas. Nos podemos preguntar: ¿cómo expresamos lo que sentimos? ¿Con quién compartimos las emociones día a día? ¿Por qué reprimimos o exageramos ciertas emociones? ¿Cómo influye en la relación con los compañeros, compañeras, familia, amigos, amigas? Pero ¿cómo afloran las emociones? Imaginemos, mejor en grupo, escenas de la vida cotidiana. Observas a tu pareja conversando animadamente con otra persona. Si tu reacción es de disgusto, puede deberse a tu inseguridad, a la falta de confianza en ti mismo, y eso conduce a los malditos celos. Tu pareja no tiene ganas de tener relaciones sexuales. Tu reacción puede ser de frustración, y es normal, pero recuerda que solo sí es sí, y siempre prevalece su voluntad. Tu pareja te confiesa que vuestra relación ya no la hace feliz. ¿Cómo reaccionas? ¿Con ira? Pues tienes un problema. Con tristeza es lógico. Y lo mejor que puedes hacer es compartir esta tristeza con tus amistades. Podemos indagar qué sentimos en cada momento y cómo compartir estos sentimientos con las amistades. En definitiva, ¿qué ganamos los hombres mostrándonos vulnerables? Sobre todo, reconocernos y que la gente que nos importa nos conozca mejor.